Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro del Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué. Ahora entonces nosotros vamos a entrar en lo que viene a continuación, los versículos 6 al 9 del capítulo 11. Nos dice así: Pero el Señor dijo a Josué, aquí entramos entonces en los oráculos, y lo que vendrá a continuación: no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora yo haré que estén todos muertos delante de Israel. Tú mutilarás sus caballos y quemarás sus carros de guerra. Entonces Josué, con todos sus combatientes, marchó contra ellos hasta las aguas de Merón, atacándolos sorpresivamente. El Señor los puso en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefort, Maim, y por la parte oriental hasta el valle de Mishpá. La derrota que les infligió Israel fue tal que no dejaron ningún sobreviviente. Y Josué los trató como el Señor se lo había mandado. Mutiló a sus caballos y quemó a sus carros de guerra. Bueno, esto entonces es lo que nos presenta la victoria, ¿verdad?, sobre Merón con este ejército. Vamos a ver un poco. Algunos autores distinguen, ¿verdad?, estas batallas en los versículos, dos elementos distintos. Uno es el contraataque de Josué, que encontramos en el versículo 6 y 7. Y luego la segunda partecita, que sería la derrota verdaderamente sobre los enemigos. Ahora, sin embargo, en esta división no queda claro que el pasaje está formado por un oráculo divino, compuesto de promesa y orden, es decir, aquí en el versículo 6.
al que sigue el relato del cumplimiento de la promesa y de la ejecución de la orden. Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí en estos versículos, el oráculo divino y su realización. El versículo 6 miramos directamente y el contraataque de Josué no está motivado en este caso por la petición de un aliado, como ocurre en la campaña del sur, ya que no existe tal aliado, sino por un oráculo divino, peculiar por dos aspectos. Uno, a diferencia de lo que se dice en el capítulo 10:8, Dios los entrega todos cadáveres, es decir, como que Dios es el autor verdaderamente, ¿verdad?, de esta lucha. Será Él quien dé la batalla contra los enemigos y los derrote. Esa sería entonces una primera posición, entender que es Dios mismo el que está luchando, Dios mismo el que los está entregando a estos enemigos, a Josué y a todo el ejército, ¿verdad? Una segunda posición, a la promesa se añade la orden de desjarretar los caballos y quemar los carros. Entonces aquí dice que los mutiló, ¿verdad?, a todos los caballos. Imagínense entonces cómo se está presentando aquí, también los carros. Entonces la unión de ambos datos subraya que Yahvé es el verdadero defensor de Israel. Y esto es lo que tenemos que subrayar. Galo ya que se añan de peñan de yara nañan de yay. Peñan de yara o meñan de peñan de yara he irojina she aimenen de hashe no putimos y entonces aquí se ve. Es un Dios que actúa, es un Dios que no solamente queda en una promesa, ¿verdad?, sino que en una realización verdaderamente. Entonces, Yahvé es el verdadero defensor de Israel y que éste no necesita pertrecharse de armas para garantizar su futuro. No necesita entonces estar armado para poder mantener, para poder garantizar un futuro. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Y es Dios entonces el que va a luchar, Dios el que se pone al frente. Justamente en el Salmo 43, 44, nosotros encontramos esta frase que dice: porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Eso es entonces lo que nosotros estamos encontrando y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. De David se contará que también mutiló los caballos de Tiro, dejando el tiro de 100 carros. Entonces es una forma, ¿verdad?, de decir que la acción de Dios, la fuerza de Dios es lo que les hace vencer, porque Dios tiene como designio esa victoria sobre el enemigo, pero que necesitan, en este caso, ¿verdad?, del acompañamiento, de la acción, de la lucha del pueblo de Israel. Entonces, esto parece más bien una medida de orden práctico, ¿verdad?, ante la imposibilidad de utilizar tantos caballos, ¿verdad? Entonces, el hecho de mutilar, dice, fue mutilando a los caballos, entonces los va eliminando, entonces ya no pueden utilizar ningún carro. Entonces ellos también pueden pelear con los enemigos. Otra palabrita que aquí aparece entonces es la palabra mahar. Mahar significa mañana. Parece un elemento típico del oráculo, ya que se pronunciaría el día antes de la batalla, como ocurre siempre también en otros libros. Eso tenemos entonces, mañana, ¿verdad? El mañana, el mahar. Es como decir que la acción de Dios se va a realizar y esa acción de Dios es la que sirve y la que vale. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Hay momentos de la historia que por su trascendencia impregnan objetos y los hacen testigos y memoria viva. El mantel sagrado de Coria podría ser el que se usó durante la última cena, cuando Jesús partió el pan frente a sus discípulos por última vez, antes de ser arrestado y crucificado. Todavía no se ha pronunciado, es un tema muy complejo, pero la tradición dice que fue testigo de ese acontecimiento. Y ese acontecimiento, incluso para un ateo, es un
acontecimiento radical en la historia del hombre. Cambió la humanidad. Esa cena cambió la humanidad, seas o no creyente. Miles de personas viajaron en el pasado a Coria, en España, para venerar esta reliquia, pero en 1791 el obispo de Coria la ocultó para evitar que los peregrinos más devotos arrancaran pedazos del mantel. Ha pasado desapercibida hasta que en el año 2000 ciertos investigadores, entre ellos John Jackson, que es un importante investigador que trabajó con la Sábana Santa de Turín, que de hecho el Vaticano le encargó la coordinación científica de las investigaciones de la Sábana Santa, oyó hablar de esta reliquia, que es única en el mundo. No hay otro lugar en el que se diga que se tenga el mantel de la última cena de Cristo. Y a partir de ese momento empieza a darse a conocer un poco. El documental de Dionisio Romero recoge entrevistas y testimonios de investigadores y autoridades de la Iglesia para explorar las diferentes teorías sobre cómo el mantel sagrado acabó en Coria, su autenticidad y su conexión con el sudario de Turín. El objetivo es arrojar luz sobre esta reliquia centenaria. De hecho, en el documental, en la parte central lo llamamos la biografía, como si fuese la vida de un ser vivo, la biografía del mantel, porque este mantel, de lo que ya sabemos, de lo que está documentado, tiene una vida interesantísima. Ha habido guerras, exilios, ha tenido que esconder. Este documental combina arte, historia y ciencia para descubrir los secretos entretejidos en el mantel sagrado de Coria. Quizá el mismo que fue testigo de la institución de la Eucaristía. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos,
porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, capítulo 11 en adelante. Ahora estamos mirando una palabrita muy interesante que es la palabra mahar en hebreo, ¿verdad? Mahar significa mañana. Entonces es un elemento típico, el mañana, la acción de Dios, como una promesa, algo que se realiza, algo que viene. Y después también aparece aquí, ¿verdad? El hecho de decir, los entregaré a todos cadáveres ante Israel. A todos los entregaré. Y todos serán cadáveres verdaderamente ante Israel. Esta es una fórmula atípica, ciertamente, en los otros casos en los que Dios anuncia la victoria antes de la batalla. Siempre se usa la fórmula, los entregaré en tu mano, los entregaré en tu mano. Entonces, cuando está diciendo aquí, los entregaré a todos cadáveres ante Israel, es una palabra mucho más fuerte, ¿verdad? Es decir, será una victoria totalmente y completamente, ¿verdad? Entonces los entregaré, cadáveres. O sea que se anuncia, Dios ya anuncia la victoria ante la batalla, que Él mismo los va a entregar en sus manos. Nosotros encontramos muchos de estos elementos. Miremos un poco algunos de lo que nosotros ya fuimos estudiando también. ¿Se acuerdan del libro de los números? Por ejemplo, en el libro de los números, en el capítulo 21, versículo 34, por ejemplo, encontrábamos esa frase. Entonces el Señor dijo a Moisés, no les tengas miedo, porque yo lo puse en tus manos. Ahí está. Los puse en tus manos, con todo su pueblo y con todo su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Bueno, ese es uno de los casos que encontramos. Nosotros ya habíamos estudiado también en este mismo libro de Josué, ¿verdad? En el capítulo 6 también encontramos algo parecido que se vuelve a repetir. En el versículo 2 también nos decía, entonces el Señor dijo a Josué, yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. He puesto en tus manos. Estos son los elementos entonces que aparecen. Solamente que aquí esta palabrita mahar, mañana, que indica ese oráculo, es decir, la realización, lo que se va a realizar, el oráculo del Señor, palabra de Dios, algo certero, promesa de Dios. Eso está queriendo decir, ¿verdad? Entonces aquí se nos está presentando de esta manera. Bueno, aquí entonces podemos ver este aspecto. Luego hay más citas bíblicas, pero vamos a pasar a otra palabrita muy interesante cuando dice justamente ante Israel.
Es decir, la batalla o los enemigos que se doblarán se encontrarán ante la fuerza de Israel. Entonces, Lifne Israel, Lifne, delante de, postrados ante Israel. Si nosotros excluimos los textos paralelos de Crónicas, solo se usa 7 veces, 5 de ellas con entonces una forma especial, ¿verdad?, de traducir y sobre todo también de conjugar con los verbos. Por consiguiente, tanto este texto como el de Josué y el libro de las Crónicas, como estábamos diciendo, representan un uso anómalo, es decir, es un uso diferente que se está utilizando aquí en este lugar. Curiosamente, los dos subrayan la acción exclusiva de Dios en la guerra. Y esto es lo importante. Entonces, es una acción exclusiva de Dios. Pero esta acción de Dios, entonces, aquí que se da en la guerra. Entonces, esto nos hace pensar y esto nos hace entender también a nosotros, ¿verdad?, cómo es esta acción de Dios que siempre está a favor de su pueblo, que siempre lo acompaña. Y por eso que es elemental y fundamental, ¿verdad?, este concepto, Lifne Israel, ante Israel. Se va a postrar. ¿Pero por qué? Porque es una forma anómala, decíamos. Porque esto normalmente se utiliza para decir ante Dios. Lifne Elohim o Lifne Adonai. O sea, de bruces, de tierra por tierra ante el Señor, inclinados ante el Señor, postrados. ¿Entienden? Pero sin embargo, ahora se está utilizando en una forma, decíamos, anómala. Es decir, le utilizamos este término, lo ponemos ante Israel. Pero siempre la acción de quien produce siempre será Dios. Dios es el que produce, Dios es el que empuja, Dios hace que se realice esa acción. Bueno, los carros aquí de cierta manera eran de madera, a veces recubiertos de placas de metal. Esto es lo que tenemos así en forma de la arqueología, de restos, etcétera, que han encontrado de carros antiguos, de batallas de aquellos tiempos. El versículo 7, vamos a mirar un poco cómo nos dice aquí el capítulo 11, versículo 7, nos habla directamente entonces de este pasaje. Entonces Josué, con todos sus combatientes, marchó contra ellos hasta las aguas de Merón, atacándolos sorpresivamente. Aquí hablamos de la ofensiva, ¿verdad? La ofensiva de Josué. Aunque el oráculo parece excluir toda actividad humana, en realidad hace falta esta colaboración. Y ahí está, lo que decíamos nosotros, ¿verdad? Es Dios el que actúa, pero necesita la colaboración del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés.
gratis ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Que regala vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos en este capítulo 11. Estamos hablando anteriormente, en el bloque anterior, del versículo 7. Es decir, aquí en que se nos pone, el oráculo parece excluir, decíamos, toda actividad humana. Pero en realidad hace falta esa colaboración, ¿verdad? Hace falta la colaboración humana para que Dios pueda actuar y pueda traer la victoria. De repente aparece la palabra de repente, ¿verdad? Pitón, ¿verdad? Pitón aparece. En hebreo se dice pitón, de repente. Dentro de toda la Biblia no se usa en contexto de batalla, más que aquí, en este capítulo también 19 y aquí en este versículo 7, ¿verdad? Entonces Josué con todos sus combatientes marchó hacia las aguas, atacándolos sorpresivamente. Ahí está la palabra sorpresivamente, de repente. O de repente, sorpresivamente sería la traducción. Pitón. En hebreo, esta palabra es interesante, ¿verdad? Porque entonces implica esa fuerza que viene como esa inspiración, como esa fuerza de Dios que le da y que le empuja, ¿verdad?, al hombre para realizar esa acción. De repente. En el versículo 8 encontramos lo siguiente: el Señor los puso en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefort, Maim, y por la parte oriental hasta el valle de Mizpah. Bueno, la derrota que les infligió Israel fue tal que no dejaron ningún sobreviviente. Entonces queda clara la acción de Dios y la colaboración humana. La persecución se ramifica en 3 direcciones: Sidón la grande, después Misrepot Maim y el valle de Mizpeh, prescindiendo de la verosimilitud histórica. Estos datos desean subrayar lo absoluto de la derrota. Solo uno de estos 3 lugares puede ser localizado con certeza: Sidón. No se sugiere simplemente una huida en esa dirección. El texto habla de una persecución, entonces, hasta Sidón, lo que supone una gran distancia, una persecución. Es decir, que si ellos llegan hasta Sidón verdaderamente, entonces quiere decir que la victoria y la derrota del enemigo es grande, ¿verdad? Porque es una gran distancia y eso es lo que está queriendo mostrar. ¿Quién era Sidón o qué era Sidón? Sidón, con el apelativo de la grande, Rabbah, ¿verdad? Rabbah, grande. Solo aquí en Josué 19:28 aparece, situada en la costa a unos 40 kilómetros al norte de Tiro. Tiro y Sidón aparece varias veces, ¿verdad?, en la Biblia. Ciudad famosa, importante desde tiempos antiquísimos, mencionada en la epopeya ugarítica incluso, ¿verdad?, de Kirta, y en un texto de encantamiento hitita, y de diversas veces en las cartas también de Amarna aparece este nombre de esta ciudad. También en el papiro Anastasi I, el relato de Buen-Amón, etc. Sidón y los sidonios se convirtió en designación habitual de los fenicios, es decir, estos son los fenicios. Sidón es el lugar donde habitan los fenicios. Y los fenicios fueron muy famosos, ¿verdad? Y entonces fueron entraron en la historia y dejaron y marcaron verdaderamente la historia de la humanidad. Ahora tenemos también otro nombre, ¿verdad? Otro lugar, Misrepot Maim. Entonces, algunos la identifican con Girbet Musheirefet, en el límite norte de la llanura de Acco. Es decir, que esto está también cerca siempre del mar, un poco más arriba, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros hoy conocemos, ¿verdad?, que es ahí el Haifa. Muy interesante. Pero no encaja en el contexto geográfico de ninguno de estos versos. De ninguno de estos versos. Nosotros estamos hablando de Hazor. Hazor está allá en el norte, decíamos 16 kilómetros del lago de Galilea, ¿verdad? Está en otra parte, se llama Montbrun. Está bien, está hacia
hacia el oeste, ¿verdad? Pero es bastante lejos, ¿verdad? Bastante lejos donde se encuentra esto. Incluso el otro que te dice Sidón, desde Hazor hasta Sidón. Pero hay kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos deja un poco, no encaja en el contexto geográfico, absolutamente, de ninguno de estos versos. Entonces, algunos lo identifican con el estatuario del río Litani, al sur del reino de Sidón. Otros autores se inclinan por situarla en el límite norte del reino de Sidón, es decir, más o menos por esa zona también, ya que hablábamos de Sidón. Porque Sidón también está un poco arriba, ¿verdad? Un poco alejado. Naamán, en algún sitio del río Litani, en la parte norte de Neftalí, hay un lugar llamado Serifat, unos 2 kilómetros al sur del río, 17 kilómetros al este de Tiro, que encajaría muy bien, ¿verdad? En contra de lo que afirman muchos. No formaba parte de la heredad de Asher. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos presentando, estamos leyendo, estamos estudiando, de lo que los estudiosos, ¿verdad?, dentro de la arqueología y dentro de la geografía nos van presentando posibilidades de lo que nosotros encontramos aquí narrados en la Biblia. Luego tenemos también y aparece el valle de Mishpe. Entonces, se busca generalmente al sur del Hermón este valle. Y según los autores bíblicos, dice, si se juzga por la dirección de la huida, los contingentes cananeos vinieron de la costa y de la depresión, en la que se reúnen las diferentes corrientes de agua que forman el pequeño Jordán delante del lago Ulé. Entonces esa sería la parte que aquí se nombra, ¿verdad?, como Valle de Mishpe. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios.
Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad? Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta. Jesús había ido a una boda y además en ese tiempo las bodas pues eran fiestonón. ¿Puede un católico ir a fiestas? ¿Puede un católico ir a un antro? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros como católicos, pues sí, estamos llamados a evangelizar esta sociedad. Y hay lugares, sobre todo quizá más en los jóvenes, en los que pues, uno frecuenta mucho, que uno pues, es parte de nuestra vida, ¿no? Que como pueden ser un bar, un antro, un lugar de fiesta. Y uno se pregunta y dice, bueno, pues yo puedo ir ahí o no. Por una parte, siento este llamado a evangelizar. Por otra parte, me doy cuenta que en estos lugares a veces pues, no se vive como yo quisiera vivir, no va tanto conforme a mis valores. Y nos hacemos esta pregunta. Y para empezar, me gustaría recordar un pasaje del Evangelio, que es el pasaje de Jesús en las bodas de Caná. Hay que reconocer una cosa, y es que el primer milagro de Cristo, ¿cuál fue? Pues fue convertir el agua en vino. Quizás si estuviera Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad? Y ese fue el primer milagro de Jesús.
Y además eso sucedió en una fiesta. Jesús había ido a una boda y además en ese tiempo las bodas pues eran fiestonón. Y ahí estaba Jesús y bueno, y después conocemos la historia, ¿no? Y llega María y ve que se acaba el vino y le dice a los criados, oye, pues hagan lo que les diga. Y Cristo dice, pues no ha llegado mi hora. Bueno, y multiplica el agua en vino y además en un vino buenísimo, ¿no? Y además muchísimo vino. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué me dice a mí esto, ¿no? Si el mismo Cristo fue a una fiesta, y además fiestonón de estas largas, fuertes, y no solo eso, sino que además convirtió el agua en vino y en mucha cantidad, pues algo me quiere decir, como que pareciera que entonces la fiesta, pues no es que esté mal necesariamente. Y me gustaría empezar haciendo una distinción. Creo que hay que distinguir un poquito los ambientes en los que nos movemos. Hay ciertos lugares, ciertos ambientes, en los que vemos, por ejemplo, así clarísimamente, temas de violencia contra la mujer o contra hombres también. O vemos, por ejemplo, lugares en los que hay una objetivización de la mujer y la mujer se ve como un objeto de placer sexual. Hay otros lugares también donde realmente a uno le obligan a hacer cosas que uno no quisiera o se ofrecen ciertas sustancias, por ejemplo, que son ilegales, contrarias a la ley. Entonces uno dice, bueno, pareciera que en estos lugares pues es difícil. Yo no me imagino a Cristo en un lugar así, quizás evangelizando. No lo sabemos qué pasaría hoy en día, pero en esos lugares objetivamente hay una serie de condiciones que hacen muy difícil verdaderamente poder dar testimonio ahí y evangelizar ese lugar. Sin embargo, hay otros lugares en los que quizás, pues sí, se vende alcohol, en los que quizás uno va a pasar un momento agradable con amigos, con conocidos, donde se presta quizá para bailar, para cantar, y uno puede pasarlo bien. Y sí, hay que reconocer que a veces se pueden dar ciertos excesos, pero también hay que decir que en esos lugares también se puede vivir bien y se puede vivir coherentemente. Y en este sentido, me gustaría compartirles mi opinión. Yo creo que los católicos sí tenemos que ir a esos lugares y tenemos que evangelizar ahí. Claro, ¿cómo vamos a evangelizar ahí? Pues no me voy a poner a hablar de Dios probablemente en una fiesta o en un lugar. Si se presta puede ser, pero normalmente más bien lo que tengo que hacer es con mi testimonio. Y tengo que aprender a vivir y demostrarle a este mundo que se puede vivir pasándola increíble, que se puede vivir incluso pues bebiendo alcohol sanamente, que se puede convivir con amigos y que eso no significa que yo voy a dejar de ser menos persona. Sabemos que cuando quizá consumimos mucho alcohol, depende también un poco de cada persona, de las circunstancias, pero sabemos que cuando caemos en un exceso, pues realmente perdemos nuestras facultades y realmente nos cuesta mucho más razonar o a veces tomamos decisiones que hubiéramos preferido no tomar. ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente el alcohol en concreto tiene estos efectos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y entonces nos dificulta y por así decirlo, dejamos de ser un poquito nosotros mismos, ¿no? Y si bien por una parte quizás podemos desinhibirnos, por otra parte también es verdad que tenemos menos capacidad de raciocinio, somos más propensos a tener quizá algún accidente en el caso de que manejemos. Entonces, creo que un criterio que nos puede servir para tener mucha claridad sobre cómo actuar, qué lugar ir, qué lugar puedo frecuentar, qué lugar no, es justamente el preguntarme esto. El ir a este lugar, el hacer este tipo de cosas, ¿me ayuda a ser más plenamente humano? ¿Me ayuda a ser más plenamente yo, a poder actuar conforme a mi razón? ¿O más bien es un lugar que va a sacar mis instintos más animales, si queremos verlo así? Es un lugar en el que va a haber rienda suelta a mis pasiones y donde no voy a tener realmente un autodominio. Este es un criterio que nos puede servir mucho. Y yo sí invitaría, con mucha prudencia, que cada quien reflexione, que cada quien piense en qué condiciones está. También eso, hay que ser muy realistas. Hay momentos en los que quizás estamos más vulnerables, en los que quizás hemos sufrido algún tipo de decepción, en los que quizás hemos tenido un problema en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos. En esos momentos somos mucho más propensos a perder un poco las riendas y a dejarnos llevar, sí, por nuestra pasión, por nuestras emociones muy fuertes. Quizás si nos llegan ofertas de sustancias o cosas que quizás no hubiéramos deseado, pues en ese momento tenemos que tener mucho más cuidado, porque en ese momento somos mucho más propensos a caer en eso. Y con este realismo, conociéndonos, también me gustaría lanzar esa invitación, esta visión en positivo. Vamos a transformar esas realidades y que como católicos podamos ir al antro y podamos vivir en el antro pasándola increíble, conviviendo, riéndonos, disfrutando de la compañía de los demás, amando a otros y viviéndolo, sí, tomando algo de alcohol, pero viviéndolo sanamente, siendo plenamente nosotros mismos, pudiendo compartir con los demás, con todas nuestras facultades, pudiendo realmente eso, pasarlo bien sin necesidad de que ocurra ningún accidente, sin necesidad de que nadie se sienta ofendido, sin necesidad de que nadie sea objetivizado o visto como objeto de placer, sino realmente valorado. Díganme si no, todos nos hemos sentido mal a veces cuando nos hemos sentido utilizados por otra persona, cuando nos hemos sentido, pues eso,
como que nos han visto como un objeto para simplemente pasarlo bien, para pasar un momento agradable. Y nosotros estamos llamados a mucho más que eso. Estamos llamados a ese contacto, a esa unión con las demás personas, a esa plenitud, a esa felicidad. Y para esa plenitud, esa felicidad pasa justamente por reconocer nuestra dignidad, por reconocer nuestro valor, por reconocer el valor del otro, por ser plenamente humanos, ser plenamente aquello para lo que estamos llamados, seres racionales, que son capaces de convivir, que son capaces de pasarlo bien, que son capaces de pasar un momento agradable en sus plenas facultades. Esa es la invitación. Vamos sin miedo, con prudencia también, con realismo, vamos a estos lugares y evangelicemos ahí y seamos plenamente humanos, humanicemos estos lugares para que realmente se valore la dignidad de cada persona. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. La meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Hasta la eternidad, la cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el capítulo 10 del libro de Josué. Estábamos hablando
que esta depresión del valle de Mizpé posiblemente es ese lugar donde ahora se encuentra o se encontraba el valle Ulé. En realidad ahora ese lago Ulé prácticamente fue desecado, ¿verdad? Y entonces todo fue dirigido ya como para los regadíos. Es un lugar hermosísimo, muy fértil en esa zona norte de la Galilea. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Todo el trabajo también que últimamente han realizado allí para la producción, sobre todo, de frutales allí en ese lugar. La llanura delante de Hazor era muy adecuada para el movimiento de carros y caballos. En ella guerreó Jonatán contra los generales de Demetrio. No es lógico pensar que los israelitas fueran allí a provocarlos. Entonces sería imposible, ¿verdad?, para los israelitas vencerlos. ¿Se acuerdan cómo era la cantidad? Decía, cuando ellos se presentan, se enteró. Envió mensajeros, dice, que estaban al norte, en la zona montañosa, en las alturas. Se encontraban al oeste. O sea, todo este ejército después va a venir y te va a decir la cantidad de este ejército, de todos los que fueron llamados para pelear contra Israel. Es casi como decir la guerra mundial, ¿verdad?, en ese momento, de toda esa zona contra Israel. Pero esto también nos hace entender que la acción ciertamente es una acción de Dios. Con esto te está diciendo, esto que está sucediendo es algo que quiere Dios. Esto es Dios el que defiende a su pueblo. Y esto es Dios que está cumpliendo con aquella promesa que hizo a su pueblo. En el versículo 9, cumplimiento de la orden dada en el versículo 6 como complemento al oráculo de victoria. Entonces, en el versículo 9 encontramos ese cumplimiento. Y Josué los trató como el Señor, por eso dice cumplimiento, se lo había mandado. Mutiló a sus caballos y quemó sus carros de guerra. Y después, los versículos 10 y 11, ya hablamos directamente de la destrucción de Hazor. 4 pasos indica el texto: conquista, muerte del rey, consagración al anatema de toda la población y el incendio. En aquel tiempo Josué volvió atrás, se apoderó entonces de Hazor y mató a su rey con la espada, porque Hazor había sido antiguamente la cabeza de todos aquellos reinos. Se dan cuenta, aquí entonces ya se le está presentando como una ciudad importante y como una ciudad en que se la tenía como cabeza, dice, de todos los otros pequeños reinos. También pasó al filo de la espada a todos los seres vivientes que había en ella, consagrándolos al exterminio total. No quedó nada con vida y Hazor fue incendiada. Eso es lo que nos dice entonces el capítulo 10 y 11. En el versículo 10, el primer paso es la conquista, expresada con el verbo, ¿verdad?, lakad, como en la mayoría de los casos de las ciudades del sur. Por ejemplo, con la ciudad de Ai, Maquedá, Eglón, Hebrón, Debir. Todo esto entonces viene la destrucción. Y ese primer paso con el caso, ¿verdad?, de la destrucción. Luego, la muerte del rey. Es también un dato frecuente. Además de los 5 coaligados del sur, también nosotros lo encontramos aquí. Entre el segundo y el tercer paso se incluye la noticia de que Hazor era antiguamente la capital de aquellos reinos, que encajaría mejor en el versículo 1, ¿verdad?, la indicación antiguamente. Lifanim, ¿verdad? Lifanim. Se usa 11 veces dentro de la historia del libro del Deuteronomio, siempre para introducir una noticia de carácter cultural. Lifanim. Después, Malamat. Este es un autor bíblico que piensa que esta expresión, antiguamente Hazor era la capital de aquellos reinos, se refiere a la grandeza de Hazor, donde Jadín la refiere en el estatus del bronce tardío, es decir, que en ese tiempo esta ciudad, Hazor, era muy importante. Y cuando te dice antiguamente, o sea, esa palabrita antiguamente es lo que estamos queriendo subrayar, es una noticia de carácter cultural, es decir, que era una ciudad importante.
Si se utiliza antiguamente, Hazor era, ¿entienden? Antiguamente. El solo hecho de poner la cat, es decir, esa palabra antiguamente, nos está indicando y nos está diciendo que esa ciudad era una ciudad muy importante. Y bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Ciertamente tenemos más detalles y muy interesantes, pero seguiremos estudiando. El libro de Josué tiene una teología muy linda, es Dios el que actúa, pero Dios que necesita siempre de la colaboración del hombre para poder llegar a la victoria. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.